así esta clase, si se graba, después nosotros la subimos al aula virtual, por si algún compañero o compañera no pudo asistir a las reuniones y puede hacer un seguimiento por lo menos de los temas que cómo los vamos tratando y, y cómo lo vamos resolviendo. Como les decía, mi nombre es Adrián Yudice, soy licenciado en Economía, docente de la asignatura. Desde el año pasado nosotros regularizamos nuestros cargos, así que esta regularización nos permite, bueno, estar mucho más estables en la docencia. Igualmente hacía más de 10 años que estábamos dando la asignatura, así que lo que nos ha encontrado este año en la virtualidad nos ha dificultado bastante, no solamente en nuestras vidas personales, sino también en nuestra práctica como docentes. ¿Sí? Bueno, pero acá estamos intentando llevar adelante la materia. Espero yo al menos que este espacio de los martes de 10 a 12 sea un espacio que podamos intercambiar dudas, consultas, la resolución de los ejercicios, pero también que podamos charlar respecto de los contenidos de la asignatura, ¿sí? Y si queda algo pendiente, lo vamos a ir retomando toda la semana siguiente, ¿sí? Así que siéntanse libres de preguntar y de participar. Lo que sí requiere es que podamos hacer un seguimiento de los prácticos, es decir, que ustedes ya vengan con prácticos más o menos vistos y lo pueden resolver mucho mejor, para poder ir sacándonos las dudas y no tener que ir resolviendo todas las semanas los prácticos, porque nos va a costar mucho más avanzar. Pero bueno, vamos a ir acostumbrándonos al grupo también, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda de lo que charlaron con los profes el miércoles pasado, cuando arrancaron las clases teóricas, respecto del material, respecto de los contenidos? Pueden abrir sus micrófonos, presentarse también. Hola, profe. Soy Hola. Valentina, estudio, ciencias políticas. Yo tenía una duda de la bibliografía porque en el PDD, en la unidad 1, figura un texto que no está cargado en el aula, de Miller, creo que es, Ajá. y entonces no estoy segura de si hay que leerlo o no lo cuentan. El texto ese es como bibliografía adicional, Ah, bueno. ¿verdad? No, yo lo vi con, digamos, con todos los otros que estaban en el aula. Había 2 apartados, creo, de la bibliografía. Uh-huh. Y estaba con, digamos, con los otros que están subidos al aula. Por eso me sorprendió que no lo vi cargado. Sí, de hecho, bueno, algunos de los materiales, si no llegan a estar disponibles en el aula virtual, los puedes encontrar en la página de la fotocopiadora del Centro de Estudiantes. ¿Sí? Ahí nosotros también los hemos pasado, pero si me lo anoto, cualquier cosa yo le aviso al resto de la cátedra particularmente a los docentes de la teoría, para que lo suban. ¿Sí? Hola María, ¿cómo estás? ¿Pudiste? Bueno, en buena hora. Sí, bueno, tuve que entrar al aula, se me costó un montón ingresar al aula virtual. Bien. Bueno, gracias Valentina, gracias por la presentación. Y está bien la aclaración de que sos de ciencias políticas, porque a diferencia de que los estudiantes de ciencias políticas no podían cursar con los de sociología, los de sociología sí pueden cursar con los de ciencias políticas. La diferencia es que los de ciencias políticas, o el plan de estudio de ciencias políticas, tiene mayores contenidos que el plan de sociología. Entonces, bueno, los de sociología se adaptarán a esas Yo tenía incorporaciones. Sí. una pregunta con respecto a eso, sobre digamos, la parte extra que vemos los estudiantes de ciencia política, porque Sí. no subieron la bibliografía todavía. Todavía Eso, no.
Ah, Es bien, bien. verdad, es verdad. Sí, estamos. Y no, y aparte los profes no aclararon nada, pero viste que siempre vemos como una parte adicional. Exacto, sí. Pero la van a ir incorporando en el campus, ¿sí? Esa Ah, parte perfecto. adicional. Y ya sea, todavía no está, yo no lo tengo bien aclarado de si va a ser con video, la parte adicional o no, o solamente con bibliografía, pero seguramente va a haber un trabajo adicional de los que tienen que presentar como obligatorio entre los tres creo que son, tienen que presentar dos aprobados, ¿sí? Eh, entonces probablemente uno tenga que ver con esos materiales, ¿sí? Pero eso, Perfecto, gracias. no, por nada. Bien, ¿qué más? Bueno, Dalila, presentate ya que tomaste. Eh, no, nada, yo soy Dalila, estudiante de Ciencia Política. Nada, intenté cursarla el cuatri pasado, le comentaba al profe y también venía a sus prácticos, pero bueno, como hubo esa decisión del departamento que se diferencie en las comisiones y que se dé en otro cuatrimestre, la tuve que dejar, pero bueno, nada, ahora estoy intentándola cursar de vuelta. Bien. Vos estás con dos usuarios, ¿verdad, Dalila? Sí, porque nada, cuando entré hoy temprano, saqué de la compu, pero parece que no se puede. Ah, No sé. bueno. Aparte, no entiendo todavía bien cómo funciona el Jitsi. Por ahí Zoom sí, pero esta aplicación todavía no la entiendo. Bueno, de a poquito. Yo prefiero, en la medida de lo que se pueda, hacerlo con el Jitsi por el tema de los datos, ¿sí? Sé que en otras comisiones van a intentar llevarlo al Zoom, pero yo prefiero arrancar con el Jitsi y, y después, en un caso extremo, mudarnos al Zoom, ¿sí? Bueno, sigo yo, o ¿quién más sigue? María, ¿querés presentarte, por favor? Bueno, mi nombre es María, soy licenciada en Relaciones Internacionales, estoy haciendo mi tesis de maestría en Administración de Negocios. Soy adscripta graduada en la cátedra de Principios de Economía. Y bueno, estoy acá para ayudarlos en lo que sea posible y bueno, para lo que necesiten, cuentan conmigo. Gracias, María. ¿Quién sigue? ¿Hay alguien que no tenga posibilidad de hablar, que no tenga posibilidad de escribir? Comieron la lengua los ratones. Sí, o abrieron la sesión y no hay nadie. Damos el presente y muteamos todo. Eso no se Dalila, hace. ¿cuál es tu apellido? Ya que vos estás activa, aprovecho para preguntarte tu apellido. Bueno, no. Ay, andaba en mi computadora, así que ahí está. Follow Shifter está Sí. vendiendo la cámara. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, Hola. yo soy Jorge Ponce, estudiante de Ciencias Políticas. Bien, bienvenido, Jorge. ¿Empezaste este año la facultad? Sí, este año, sí. Bien. Bien. ¿Por qué ciencias políticas, Jorge? Decime. Eh, Me gusta mucho siempre esto, la encontré tarde, porque ya estoy un poquito grande, y bueno, ahora tengo un poco de tiempo. Ajá. Había comenzado en su momento, hace unos años, trabajo social, acá al Bien. lado nomás. Sí, Digo acá al lado como que estuviese yo en la facultad. exactamente, sí. Como que estamos todos en un aula. Imaginémonos que estamos en el aula. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora estoy con el teléfono de mi hija porque el mío está un poquito vetusto ya, así que Bien. por eso ¿Estuviste no. algo antes
¿Cómo? con anterioridad, ¿estudiaste alguna otra carrera universitaria? No. ¿No? Esta es la primera que tomás así. Digamos, Empezaste con trabajo social, pero ahora... sí, trabajo social dejé tercero con materias dadas hasta quinto año. Ah, bueno, Lo que pasa es que pasó mucho tiempo, digamos, pasó 10 años más o menos que dejé y este año quería retomar, como estaba pasivo, mandé todo un mail y al día de hoy nunca me contestaron. Y bueno, en marzo tenía para entregar los papeles acá en Ciencias Políticas, bueno, pasó lo que pasó y empecé a entregar así por mail y bueno, me gustó y siempre me gustaba y como me aceptaron, bueno, vamos, dijo yo. bien, bien, muy bien. Muy bien. Sí, Bueno, bienvenido, Jorge. Ahí gracias. Leonel escribe, ¿sí? Dice que no usa el chat, están sus niños durmiendo. Ah, no dijo niños, dijo, duermen en casa. Yo le inventé una familia a Leonel con hijos. Estudiante de Ciencias Políticas, ya cursé la materia en el 2016 y aprobé la regularidad, pero no la promoción. Y entre una cosa y otra se le fue postergando el final. Me recomendaron directamente volver a cursar y más teniendo en cuenta que aprobé la materia sin la diferencialidad de contenidos según la carrera. Bien, muy bien. Bueno, Sol también andaba con problemas de conectividad. Todavía no tiene hijos, son los hermanitos y la mamá. Bueno, la verdad que sí, cambia mucho la cuarentena, el aislamiento, ¿sí? La pandemia cambió seguramente todas nuestras formas de relacionarnos, inclusive. Y les soy sincero, desde lo más sincero, cambió y nos está costando mucho adaptarnos. ¿Sí? Pareciera que llevamos mucho tiempo en el aislamiento, pero también sepan que cuesta adaptarse. ¿Sí? Por lo menos desde mi rol como docente, todavía me cuesta mucho adaptarme, no solamente al uso de las tecnologías, sino también a la relación y a la vinculación con mis colegas y con estudiantes también. Así que bueno, ¿les parece? Empezamos. ¿Sí? Ya no creo que se sume nadie más. Vamos a empezar con la materia. Yo tengo algo para compartirles de la pantalla. Vamos a ver si me deja hacerlo. María, yo lo que voy a necesitar es que si alguien habla por el chat o levanta la mano para pedir la palabra, que me interrumpas, porque yo al compartir la pantalla dejo de verlos. ¿Sí? Dale, yo te freno. Bien, gracias. ¿Se ve, no? Mi pantalla. Sí, se ve perfecto, Adrián. Bien, porque me ha pasado estar hablando, mirando la pantalla y que no se vea. Por eso aprovecho para preguntar. Bueno, para organizarnos en la virtualidad, manejarnos con respeto, como siempre, buen humor, cortesía, buen humor en la medida de lo posible, valorar la opinión distinta a la propia, nutrir el debate con el espíritu colectivo y constructivo, atender los espacios de interacción para no sobrecargar con temas y preguntas ya existentes, mantener las conversaciones privadas en los espacios de interacción privados, dejando los espacios públicos para los debates colectivos, ajustar los intercambios a los contenidos y actividades propuestas en el curso, evitar escribir en mayúsculas ya que en el entorno virtual equivalen a gritar, no divulgar la información, datos personales y o intercambios que se desarrollen en el curso sin la previa autorización de las partes. Eso también nos corresponde a nosotros. Lo que sí les voy a pedir que intentemos el mayor de las veces posible ser puntuales, ¿sí? Porque así nos organizamos, no tiene que ver con ninguna traba, ni mucho menos, sino
Así nos podemos organizar y no tenemos que ir retomando temas o preguntas que quizás ya fueron formuladas, tanto para el inicio como para el final. Para la resolución de la guía se sugiere la lectura previa de la bibliografía ubicada en el aula virtual como 5 de Mochón y Becker. Tengan disponible el enunciado de los ejercicios, lápiz, regla en algunos casos, calculadora. Más adelante vamos a empezar a hacer algunas cuentas. Y si no tienen la posibilidad de conectividad en el turno de la mañana, sepan que ahí a la tarde y a la tarde un poquito más tarde, otros docentes que van a estar dando las clases, y sepan también que, como les decía, esta clase será grabada para poder luego ser subida al aula virtual y que la tengan disponible. ¿Sí? Estas son las comisiones. Los martes es esta que estamos en el día de hoy, de 10 a 12. Ortea los miércoles de 18 a 20 y Sendón los viernes de 12 a 14. Bien. Bueno, arrancamos. ¿Alguna duda hasta acá respecto de la organización? Voy a dejar de compartir un cachito. ¿Tienen alguna duda? No, por mi parte no. ¿No? Vieron que va a haber 2 parciales. Ambos parciales son de resolución en el aula virtual, con los contenidos de los prácticos, ¿sí? Y de la teoría. Y eso me parece que lo deben tener pendiente, porque también vamos a subir, previo al parcial, ejercicios que ustedes puedan ir practicando de cara al parcial, ¿sí? Del formato de examen virtual. Probablemente ustedes ya hayan rendido ya a esta altura otras asignaturas con la misma modalidad, pero van a tener esa posibilidad previo al parcial de poder resolver algunos ejercicios a modo de práctica del aula virtual. Yo tengo una pregunta, ahí justo me surgió. Con respecto a los trabajos prácticos, vamos a tener, porque estos los que tenemos ahora, digamos, las guías son más que nada para practicar, pero después sí vamos a tener otros trabajos. Van a tener 3 trabajos prácticos, como les decía, que para mantener la regularidad van a tener que aprobar 2 de los 3. ¿Sí? Bien. No son, se los vamos a avisar con tiempo, no son imposibles de resolver, y siempre lo que intentamos es que acompañen el proceso de lo que estamos viendo en la asignatura. Entonces son complementarios a las guías de trabajos prácticos que vamos a ir resolviendo en este caso los martes a la mañana. ¿Sí? Sobre esos prácticos no hay una clase de resolución de los prácticos, ¿sí? O de preparación de los prácticos. ¿Sí? Se va a subir al aula virtual, les vamos a avisar con tiempo, lo suben, ustedes lo van a resolver y lo van a enviar para que nosotros lo corrijamos. Esos prácticos son de aprobación o desaprobación, tienen esas 2 posibilidades de nota. O ausente en el caso de que no lo presenten. Bien, empezamos con la guía de trabajos prácticos número 1. A ver, Leonel dice por ahí, yo sí tengo una duda, en los videos que subieron de los teóricos sobre el final nombran la bibliografía general. ¿Hay algún orden cronológico específico para leer esa bibliografía o es indistinto? Es indistinto, ¿sí? Y muchas veces van a ver que se van a hacer referencias en las clases de teoría de dónde específicamente se está tomando el tema. ¿Sí? Pero en algunos casos puntuales. Por ejemplo, la parte introductoria, Balzacchi es uno de los textos que se utiliza para analizar lo del circuito económico. Entonces, ya ahí claramente el docente les va a decir, vayan ahí a buscar ese material. ¿Sí? ¿Quedó claro, Leonel? Ay.
No, bueno. Espero que sí. Mi computadora no está andando. Ahí está. No está andando muy bien. Vamos entonces a compartir nuevamente. Ahí estamos viendo, María. Aún no. Ahora sí. Ahora sí, bueno, muy bien. Bien. Entonces empezamos con el módulo 1, que es sobre los principios de economía, y solamente a modo de repaso, intentar ver cuál es el concepto de economía, ¿sí? Y de dónde surge este concepto de economía. Ustedes han visto seguramente alguna de las definiciones planteadas en el teórico y podemos interpretar a la economía como aquella ciencia social que se ocupa de interpretar la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales, que son individuales o colectivas, y que para ello se realizan actividades productivas, es decir, se producen bienes y servicios con la utilización de factores productivos. Una vez que se producen esos bienes y servicios, se distribuyen para poner a disposición y ser consumidos. ¿Sí? Así funciona uno de los ciclos productivos de la economía. ¿Sí? Esos factores productivos los vamos a conocer como tierra o recursos naturales, capital, trabajo y la capacidad empresarial. Y la teoría económica plantea de que esos factores productivos son escasos o que tienen una escasez relativa, es decir, que para algunos esos factores productivos podrían ser considerados escasos y para otros probablemente el concepto de escasez no lo conozcan. Por eso es relativo. Yo podría tener muchas horas de trabajo disponibles, ¿sí? Y quizás hay otras personas que por distintas problemáticas o conflictos no pueden disponer de sus horas para destinarlas al trabajo. Entonces, para esas personas, seguramente el factor productivo de trabajo es escaso y no necesariamente para mí. Bueno, esos factores productivos se utilizan para la producción de bienes y servicios, y esos bienes y servicios son aquellos que tienden a la satisfacción de necesidades. Y el concepto de Lionel Robbins plantea de que esas necesidades tienden a ser ilimitadas. De ahí es que cada vez esos factores productivos se convierten en más escasos y esas necesidades se intentan satisfacer con un mayor esfuerzo. ¿Sí? Muy bien. Si vamos al ejercicio número 1, nos pregunta, ¿sí?, ¿cómo se define la economía? Si es como la ciencia que se encarga del estudio del comercio, la ciencia que se ocupa de la satisfacción de las necesidades limitadas de los individuos y la sociedad, la ciencia que trata de dar soluciones al problema de la escasez absoluta, o es la ciencia que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos. Dejo de compartir, así los veo cuando ustedes intentan responder a esas preguntas. Sin intentar intimidarlos. A ver, Dalila. No, siguiendo con lo que usted planteaba hace unos minutos, tiene que ver con que es una ciencia que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos, porque la asignación eficiente vendría a ser que las necesidades puedan ser satisfechas. Bien, exactamente. Aparte es una ciencia, ¿sí?, que estudia y no que resuelve. Eso ténganlo presente, estudia. Es verdad, Valentina,
como escribe, es la última de las opciones, ¿sí? Y como lo aclaraba recién Dalila, en ese mismo sentido, porque intenta estudiar la asignación eficiente de los recursos escasos. Muy bien. Sí, yo también sin haber leído el material, Muy Hola. bien. Sí, Jorge. es porque es la primera vez que me incorporo, Muy bien. Bueno, con la explicación que vos diste, yo ya fui dándome cuenta que era la última opción. bien. Independientemente, Jorge, de que vayas, lo que no intentamos es que adivinen, ¿sí? Porque en No, el no, no, no. examen tienen disponibles los videos de la clase teórica y esta clase también intenta también resolver esos problemas o esas dudas que quizás en las clases teóricas no se logran. Claro, lo que pasa es que me estoy organizando recién, ¿sí? Y Todos estamos igual, Jorge. No te preocupes. No sí. fue un reto, ¿eh? Lo mío No, no no, fue un no, reto, pero sino que acá estamos. no, no. Y aparte también el tema del material que hay que conseguirlo, no se puede salir. Ya lo mandé a imprimir, pero todavía no regresó. Ah, bien, bueno. Bien, bueno, seguimos entonces con, con la siguiente pregunta. ¿Sí? El ejercicio número 2. María, ¿todo bien? Dice, Sí, se ve bien. mencione los campos en los cuales se divide la ciencia económica para su estudio. Hay dos campos, ¿sí? Está el campo de la microeconomía y el campo de la macroeconomía. La microeconomía parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de las unidades, tales como los consumidores, las empresas y las industrias y sus interrelaciones. Mientras que la macroeconomía es el estudio del conjunto de los agregados económicos. ¿Qué significa de los agregados económicos? Nosotros en la microeconomía probablemente veamos cómo reaccionan los consumidores ante incrementos en los precios de un determinado bien, ¿sí? Que ese bien le podemos poner un nombre, puede llegar a ser las bebidas gaseosas, ¿sí? O podemos hablar particularmente de una de esas bebidas gaseosas, ¿sí? Entonces tenemos que podemos estudiar el mercado de todas las bebidas gaseosas o alguna de ellas, ¿sí? Particularmente, y eso se encarga la microeconomía de estudiar. Mientras que la macroeconomía se encargaría de estudiar el consumo, en términos generales. El consumo de un país, de todos los bienes que ese país produce o que ese país importa para su producción. ¿Sí? Cuando hablamos de importación, es decir, que le compramos a países extranjeros porque nuestra producción no alcanzaría a producir todo lo necesario para consumir en nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo, la microeconomía podría estudiar el consumo de vehículos, ¿sí? Ya sean de vehículos usados o de vehículos nuevos o de alguna de esas marcas de vehículos. Mientras que la macroeconomía va a estudiar cuánto se produce de esos vehículos en nuestro país y cuántos se producen en el extranjero que son necesarios comprar, es decir, incorporar a nuestra economía para ser consumidos. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia o un pequeño ejemplo de las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda, consulta? Yo sigo entonces. Si María no me interrumpe es porque no está pasando nada en el chat. En la pregunta 2.1, ¿en qué campos de los dos mencionados en el punto anterior ubicaría cada uno de los fragmentos de artículos de diarios que se transcriben a continuación? Es decir, que lo que nos está preguntando es si estos artículos se corresponden con microeconomía o con macroeconomía.
Yo se los dejo disponible para que lo lean. Y en un minuto les pregunto. Bueno, ahí yo estaba leyendo la primera. Sí. Me parece que tiene que ver con macroeconomía porque estudia, o sea, o la palabra clave para poder, digamos, darse cuenta tiene que ver con el desempleo Muy bien. y, y no habla sobre una unidad específica. Exacto. No habla sobre un determinado mercado de trabajo, si querés. Los Ah, bien. trabajadores de la industria automotriz. Habla del desempleo en términos generales. Muy bien. Muy bien. ¿Y la segunda? Para mí, la segunda también hace referencia a la macroeconomía. Por ahí, la palabra clave que me llamó la atención o me hizo relacionarlo fue que habla del PBI, de la exportación Ujú. y bueno, más adelante del crecimiento. Y nada, eso lo relacioné. Yo ahí tenía una duda Vale, sí. porque, nada, yo intenté resolverlo también antes, pero nada, estaba la duda porque si bien como dice Valen, habla sobre el PBI y crecimiento, pero después dice, o sea, cuando empieza, digamos, la noticia habla sobre la industria de los alimentos y bebidas, Ajá. como que habla sobre una determinada unidad. Entonces, nada, como que estoy en dudas si corresponde a la microeconomía o a la macroeconomía. Corresponde a la microeconomía. Ah, bien. Justamente por esto que mencionaba. Si bien menciona al PBI industrial, ¿sí? Y las exportaciones, pero la nota habla sobre los alimentos y bebidas, ¿sí? Particularmente. De hecho, uno de los ejercicios, yo les propongo un ejercicio a ustedes, es que vayan y busquen notas de artículos, ¿sí? Que están disponibles en Internet e intenten clasificarlos. ¿Sí? Seguimos entonces ahora con la siguiente página. Se los dejo disponibles. 2 minutos. Puede ser que corresponda a la microeconomía porque también habla sobre, ¿A cuál te referís? Al eh, C, ¿verdad? al C, sí, Sí. al que habla sobre los supermercados, que si bien habla sobre, Sobre consumo. digamos, sobre consumo y demás, que para mí hace referencia a esa unidad de que tiene que ver los supermercados. Es verdad. ¿Cómo está distribuido el mercado de supermercados? Valga la redundancia, ¿no? Y el uso de los términos. ¿Cómo está distribuido entre los distintos supermercados ese mercado específico? ¿Sí? Muy bien. Es de microeconomía. ¿Y la siguiente?
Es un poco tramposa, porque habla sobre el INDEC, que es como una, como que da la impresión de que es la macroeconomía, pero a su vez también focaliza solamente en los precios minoristas. También estoy en duda en esa. Bien, pero tiene que ver con cómo aumentan los precios de todos los bienes. No importa si son minoristas o mayoristas, pero es de todos Bien. los bienes del mercado minorista. ¿Sí? Por eso es de macroeconomía. De hecho, cuando avancemos en la parte de macroeconomía, ya en la segunda mitad de la materia, verán que el INDEC va a ser uno de nuestros informantes claves para poder estudiar las distintas políticas económicas que se pueden implementar. Y el índice de precios minoristas es uno de esos indicadores que nos va a permitir analizar políticas económicas. ¿Y la tercera? María, estoy, ¿no? No me perdí, no me fui, no se fue nadie. No. Ahí. Sol Pérez dice en el chat que corresponde a macroeconomía la D. Bien, sí. Lionel está diciendo que activó el audio, pero no se escucha. No, bueno. Efectivamente no se escucha, pero que la última es macroeconomía. Es macroeconomía, muy bien, sí. Es macroeconomía porque responde a la pregunta de la recaudación impositiva de la economía en Argentina. En este caso, ¿sí? Plantea un incremento, estamos hablando del 2012, ¿sí? Del 20%, 20,2% interanual en septiembre del 2012, respecto de septiembre del 2011, es interanual. Así que sí, es macroeconomía. Muy bien. ¿Alguna duda? María, ¿surgen algunas dudas en el chat? No surge ninguna duda. Muy bien, bueno, avanzamos entonces. Bueno, acá teníamos la forma de la resolución. Bueno, veamos entonces cómo se clasifican las afirmaciones en positivas o normativas, ¿sí? Y cómo se explica. Nosotros tenemos que la economía también puede ser en términos positivos o en términos normativos, ¿sí? Cuando hablamos de una economía positiva es que se ocupa de las explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. Se ocupa de lo que es, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de economía positiva, hacemos una observación de lo que está sucediendo en la economía. De lo que está sucediendo en la economía. Mientras que en la economía normativa se refiere a preceptos éticos y normas de justicia, se ocupa del deber ser. Es decir, que cuando hablamos de economía normativa es lo que nos gustaría que sea la economía, nos gustaría o debiera suceder una determinada cosa para que la economía crezca o para que la inflación disminuya. Yo supongo que afirmo que para que baje la inflación tendría que disminuir, no es que esté de acuerdo, pero estoy haciendo un ejemplo, tendría que disminuir el costo, los costos laborales en las empresas, entonces estaría hablando de un deber ser, ¿sí? Eso sería economía normativa, mientras que en la economía positiva yo digo, bueno, producto de la pandemia o producto del aislamiento, la economía decreció un 20% en el 2020. ¿Sí? Tengo un número exacto y ese número exacto me permite
hacer una afirmación. ¿Sí? Entonces, eso es economía positiva. ¿Se entendió el concepto? ¿O la diferencia entre un concepto y el otro? Entiendo que sí. No los estoy viendo, disculpen. Sí, sí, se entendió. Entiendo. Gracias, gracias. Sol Pérez dice que entendió. Bien, perfecto, gracias, gracias. Y Lionel dice clarísimo. Bien. Entonces, vamos a ir. Ustedes están viendo mi archivo de la guía de trabajos prácticos, ¿verdad? Sí, No sí. el PowerPoint. No, el Power. ¿Están viendo el A Power? ver. Sí, se está viendo el PowerPoint. Bueno. Entonces, vamos a compartir. Ahora me estoy dando cuenta que podría haberlos visto. Si dejo fija la pantalla. Bien, ejercicio número 3. ¿Sí? Ejercicio número 3, ahí se ve bien. Hay que clasificar entre aquellos que corresponden a la economía normativa o aquellos que se corresponden con la economía positiva. Léanlos, por favor, ahí lo tienen disponible. Para vos, Jorge, que no tenés el material, el módulo, ahí te lo dejo a la vista. ¿Alcanzás a verlo? Haceme un gestito así, con el dedito para arriba, el pulgar. Perfecto, Jorge, excelente. Sí, lo estoy viendo. Excelente, Jorge. Bueno. Ahí Lionel dice que el primer ítem corresponde a una afirmación que tiene que ver con la economía positiva. Bien, en el corto En el chat. plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Bien. Es de la positiva. El 3.2. El Banco Central debe controlar la tasa a la que crece la cantidad de dinero que circula en la economía. Dice la segunda es normativa. La segunda es normativa. Muy bien. La tercera también va para mí. La sociedad debe exigirles a los que perciben seguro de desempleo que busquen trabajo. También es normativa. Muy bien. La cuarta, el municipio destina un 20% del presupuesto al cuidado de la salud. Leonel, La cuarta es positiva, dice Lionel. muy afinado, muy bien. Sol también. Hernán, gracias Hernán. Ahí voy. Está Hernán. También es positiva. La quinta, es indispensable que toda la población se beneficie del servicio de agua potable. Esta a mí me parece que es normativa. Normativa. A ver, Dalila, ¿por qué? Perdón. Nada, que para mí es normativa, pero si bien, nada, cuando me puse a hacer el ejercicio estaba en duda, pero igualmente hace como de alguna manera una apreciación sobre cómo tiene que ser el hecho en cuestión, que es que toda la población se beneficie de agua, pero por eso para mí es normativa, pero estoy en duda. Es normativa. Tu duda está resuelta con la explicación que acabas de dar. ¿Sí? En el chat, tanto Sol como Hernán también dicen normativas. Muy bien, muy bien. Bien ahí. Vamos al... Este es un ejercicio que yo les voy a pedir que lo intenten resolver. Es un ejercicio de la práctica. ¿Sí? Ya tienen que empezar a hacer cuentas. Son sencillas. Supongamos que una persona necesita alquilar un automóvil, debiendo para ello pagar 100 pesos fijos y 20 por día de utilización del vehículo. El costo total del alquiler está formado por una suma fija más una cantidad que variará según los días que se contrata el auto.
Por lo tanto, el costo estará en función de los días de utilización dependiendo de ellos. ¿Cómo se podría expresar esta relación? En donde el costo total es igual a C, T minúscula es el tiempo expresado en días. La pregunta 2, el inciso 2 es, en la función anterior, señale los parámetros, la variable independiente o exógena, la variable dependiente o endógena. El inciso 3, hay que completar la tabla. En el 4, graficar. En el 5, indicar la curva, la inclinación de la curva. Y en el 6, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá con el gráfico si el costo fijo asciende a 200? De 100 a 200. Bien, yo se los dejo acá a la vista. Así. Así tienen los datos para resolverlo. Dalila, ¿vos ya lo tenés hecho? Sí, ahí estaba pensando la primera que vendría a ser el costo total igual a 100 Sí. y el tiempo igual a 20, ¿no? Sí. Y el segundo ejercicio, la variable independiente vendría a ser el tiempo y la variable dependiente el costo total. Bien. Pero ¿cómo expresarías vos la relación entre costo total y tiempo? Imagínate que vos tenés que hacer una función. Claro que la variable independiente va a ser el tiempo porque es la que puede, digamos, modificarse o no. Bien ahí. En cambio, el costo total no. Bien. En ¿Viste? el chat, Ahí en el chat, Valentina, Valentina. Ah, sí, perdón, María, dale. justo te estaba por decir que en el chat Valentina puso costo igual 100 más T. Bien. Claro. ¿100 más T? ¿Solo eso? Podría, hola, Hola, sí, ¿se escucha? totalmente. Podría ser que sea costo total es igual a 100 más 20 por T. Muy bien. Ahora sí me gusta más. Porque es por cada día, se le agrega, se le adiciona, no sé quién participó, pero se le adiciona 20 por cada unidad de tiempo. Valentina también justo agregó por 20. Entonces sería costo total igual a 100 más 20 multiplicado por T. ¿No? Sería una cosa así. Eso último me parece un 1 es una T. Costo total es igual a 100 más 20 multiplicado por T. Bien. Entonces ahora completen, bueno, como decía recién Dalila, nosotros vemos que el costo total es la variable dependiente.
La t sería nuestra variable independiente. Es decir, es la que va variando independientemente del costo. A diferencia que el costo va variando en función de la variación del tiempo. ¿Qué sería 20 en esta función? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué nombre le ponemos? Y en este caso, el 20 está sumando. Es decir, que en la medida que aumenta t, aumenta el costo total. ¿Cómo llamamos a 20? ¿Qué nombre le ponemos? No es el agregado. En una función, ¿cómo sabemos que aumenta o disminuye en la medida que aumenta o disminuye la variable independiente? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que nuestra variable dependiente, en este caso el costo, aumenta o disminuye en la medida que aumente o disminuya nuestra variable independiente? ¿Cómo llamamos a ese más 20? Ahí les doy una ayudita. Es la pendiente. ¿Sí? Ese más 20 es la pendiente de la función. Entonces, en la medida que aumenta, acá es positiva la pendiente, pues en la medida que aumenta t, es decir, que en la medida que pasan más días, la variable dependiente va a aumentar. ¿Sí? De allí es que tiene una pendiente positiva. ¿En qué proporción aumenta? En 20 unidades por la unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Y 100? ¿Qué sería 100? ¿A qué es igual 100? ¿Cómo llamamos a 100? Imagínense un gráfico de doble entrada. 100, ¿qué sería? Ya tenemos la variable dependiente, que es costo total, la variable independiente, que es el tiempo, la pendiente de la función, que ya identificamos que es más 20, y a 100, ¿cómo lo llamamos? En este caso. No es una clase de matemática, obviamente, pero nos va a permitir identificar algunos indicadores de un gráfico que veamos, ¿sí? De cualquier gráfico que veamos. Para nosotros, el 100 es la ordenada al origen. ¿Sí? Es decir, que la curva se va a empezar a dibujar a partir de 100 en el eje Y. Entonces el tiempo vendría a estar en el eje de abscisas, ¿no? En el eje X, Ujú. ¿sí? Nosotros vamos a tener el tiempo. Como decía, no sé quién recién quien participó, no estaba viendo, pero las abscisas son las del eje X, ¿sí? Es decir, tiempo. Las ordenadas es el eje Y, o es el eje vertical,
De ahí es que 100 va a ser nuestra ordenada al origen, ¿sí? Porque va a estar sobre el eje de las ordenadas. Vuelvo a compartirles la resolución del PowerPoint. ¿Sí? ¿Ahí se ve el Power, María? Sí, se ve. Y ahí tenemos nuestro cuadro ya resuelto para las distintas variables de 0 a 11 y que vamos a ver que nuestro costo total va a variar en función de la variación de las variables independientes, ¿sí? Hasta llegar a 320 del costo total en el caso de los 11 días. Y ahí abajo, en el punto 4.3, ven que la función es igual al costo total, igual a 100 más 20 por t, en donde el costo total va a ser, el costo total ya sabemos que es la variable dependiente, va a ser igual a la ordenada al origen, más 20, que esa es nuestra pendiente, por el tiempo, que habíamos dicho que era nuestra variable independiente. Bien. Yo necesito que acá me digan cuáles son todas las dudas que les surgieron. Porque a partir de acá vamos a analizar gráficos y tienen que tener bien claro cuál es la ordenada al origen, cuál es la variable dependiente, la independiente y la pendiente de una curva. No, yo particularmente entendí, pero bueno, no sé si los compañeros por ahí tienen dudas, que estaría bueno que las puedan decir para más Exacto. adelante. Exacto, sí, porque más adelante todo esto yo lo voy a dar como por sabido y lo vamos a hacer analizar algunos gráficos sabiendo cuáles, o sea, o dando por sabido cuáles son las variables dependientes, la independiente. Jorge, ¿cómo te manejas con esto? Estás muteado, Jorge. Pensé que no lo iba a decir. No, me está costando porque no tengo lectura previa, Ajá, ¿sí? bien. Lo tengo que Pero hacer todo de vuelta. de las variables, ¿lograste entenderlo? Sí, un poco, pero tengo que reforzar más, porque si no me va a costar lo que sigue. Bien. Sí, sí, obvio. Justamente para eso yo me freno acá, pongo pausa y... Sí, María. Así que... Adrián en el chat, Sol dice que entendió y Leonel dice que tiene que recordar, pero que va bien. Bien. Y como dijo Jorge, hay que darle una lectura al material de la teoría, ¿sí? No hay nada sobre el análisis matemático, pero estas cuestiones de ver un gráfico y poder identificar cuál es la variable dependiente y la independiente y su pendiente, nos va a permitir ver cómo van a ir variando lo que queremos analizar en función de la pendiente que tiene. Si va a haber una relación directa, esto implica que en la medida que aumenta la variable independiente, la variable dependiente va a aumentar también, o si hay una relación inversa o indirecta. En la medida que aumenta la variable independiente, la variable dependiente va a disminuir, se va a tomar un sentido contrario.
Entonces ahí hay una referencia nueva, que sea una relación directa o una relación inversa. ¿Sí? Eso también respondiendo a una de las preguntas del ejercicio. Muy bien. Bueno, si les parece, seguimos. Yo quiero que si no entienden algo, me frenen, por favor. Para eso estamos los martes acá, de 10 a 12. ¿Profe? Sí. ¿Qué tal? Hola, Leonel. Un gusto. No, Felipe. Ah, Felipe. Uy, pero... Ay, Felipe, perdona. Sí, te Tuve cambié un el nombre. problema para conectarme, entonces me conecté un poquito más tarde. Está bien, no hay problema. Yo quería consultar si esta clase se iba a subir para poder rever lo que yo no llegué a ver, digamos. Sí, Felipe. Se va a subir. Yo la estoy grabando justamente para eso. Muchas gracias. No, no, por nada, por nada. Bienvenido. Gracias. Bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos con el ejercicio siguiente. Yo ya no sé qué estoy compartiendo, pero el Word estoy compartiendo. No, estás en el PowerPoint. Power. Muy bien. Gracias, María. Es el ejercicio número 5 que plantea, observe los siguientes gráficos en los que se representa, la evolución del Producto Bruto Interno de Argentina y responda. ¿Qué conclusiones obtiene analizando cada uno de ellos y en su comparación? Considere las variables, los ejes de coordenadas, los valores anuales, tasas y promedios, etc. ¿Puede afirmarse en base al gráfico que ha mejorado la distribución del Producto Bruto Interno? ¿Puede identificar periodos donde el Producto Bruto Interno ha crecido más abruptamente? ¿Sí? Tenemos dos gráficos. Yo ahí les dejo uno a la vista. Ahí, nada, nada, voy a responder la última, que por ahí es la más fácil, porque las otras, por ahí, nada, me cuesta un poco ver a lo que quiere llegar la consigna, pero me parece que en el PBI, en el primer gráfico, los periodos donde ha crecido más abruptamente, se puede tomar a partir del 1996, 1997, y luego después, luego del 2002, que también tiene que ver con toda la crisis del 2000, y a partir del 2009 también. Como que en 2009 bajó y luego a partir del 2010 subió abruptamente casi un 8%. Claro, quizás lo que podemos decir es que entre el 2002 y el 2008 crece abruptamente. Ah, ¿Sí? bien, De bien. hecho, si recuerdan esa época, se decía que en nuestro país estaba creciendo el PBI a valores chinos. ¿Sí? Sí. Por ese crecimiento abrupto, que estaba por encima del 7% en la mayoría de los periodos. Ustedes verán que el crecimiento, igual nos estamos salteando las preguntas anteriores, ¿no? Sí, sí. A instancias de Dalila, pero verán que crece el 8,8, el 9,1, el 9, el 9,2. Esos crecimientos por encima del 7, ¿sí? En esos primeros 5 años del análisis, 2003, 2007 incluido, se decía que Argentina crecía a tasas chinas, ¿sí? Por estar por encima del 7%. Pero a mí me gustaría analizar las cosas previas, ¿no? Porque, ¿qué estamos viendo acá? Nosotros, ¿qué tenemos en el eje de las ordenadas? ¿Qué medimos en el eje de las ordenadas? Millones de pesos, ¿no? Bien, millones de pesos a valores de 1993. Bien.
Y tenemos acá dos ordenadas. Porque del lado de la izquierda tenemos millones de pesos y en el lado de la derecha podemos medir variaciones porcentuales. ¿Sí? Entonces es muy importante que sepamos qué es lo que estamos midiendo. Ustedes van a ver algunos gráficos en algunos medios de comunicación o en algunos textos en donde esto no está claramente visible. Bueno, nosotros tenemos que, pues si no podemos hablar de cualquier cosa. Imagínense que ahí no dijera millones de pesos, dijera miles de dólares. Entonces, el punto en que lo estamos comparando es otro. La unidad de medida es otra. ¿Sí? Igual que si abajo nos estuvieran todos los años identificados. ¿Sí? En el eje de las abscisas nosotros tenemos años. Entonces, probablemente podría haber décadas. ¿Sí? Pero ahí claramente nosotros tenemos años. Esto se los digo a colación de los gráficos que ustedes quizás después tengan que realizar. Tienen que ser bien claros, por un lado, lo que estamos queriendo mostrar, el Producto Bruto Interno. ¿Medido en qué? ¿En qué unidad? En millones de pesos, ¿sí? A valores de 1993. Comparado, o que se van a ir comparando en función de lo que nosotros determinamos en el eje de las abscisas, es decir, en los años, desde el año 91 hasta el año 2012. Bien. Esas son nuestras variables. ¿Cuál es la variable dependiente? Como dijimos, la variable dependiente va a ser la que tenemos en el eje de las ordenadas. Es decir, millones de pesos. Que van a ir variando año a año. Es decir, que los años es nuestra variable independiente. Ahora sí, podemos afirmar en base al gráfico que ha mejorado la distribución del ingreso. ¿Se ve una mejora en la distribución del ingreso? Valentina dice, entre dos periodos marcados, sí. Leonel dice, sí, tomando el último tramo. ¿Cómo sabemos cómo se distribuye el ingreso? ¿Es con el gráfico del Producto Bruto? No, es con el gráfico del producto del per cápita, ¿o no? Es con el gráfico, por ejemplo, de la curva de Lorenz, de los índices de Gini. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo se distribuye, pero no necesariamente con el del Producto Bruto. Acá vemos cómo crece o decrece. ¿Está claro? Acá vemos cómo crece el producto y cómo decrece el producto. Depende de los periodos. ¿Sí? Sin un análisis pormenorizado todavía. En este inciso, no hay que hacer un análisis pormenorizado. Vemos cómo aumenta o cómo disminuye, pero no cómo se distribuye. La distribución del ingreso se mide de una manera distinta. Obviamente, si aumenta el ingreso, y vamos a poder ver cómo se aumenta la distribución del ingreso en algunos sectores. Si disminuye el ingreso, y probablemente la distribución del ingreso sea menor. ¿Tá? Pero este gráfico no nos permite ver cómo se distribuye el ingreso. Sí nos permite ver cómo aumenta el ingreso. Entonces, en el siguiente inciso, que dice, puede identificar periodos donde el Producto Bruto Interno ha crecido más abruptamente. ¿Sí? Yo les voy a mostrar el otro gráfico.
acá podemos ver cómo se ha incrementado abruptamente desde el 2002 al 2008, como hablábamos antes con Dalila, ¿sí? Se mantuvo entre el 2008 y 2009 y volvió a crecer a partir del 2009 hasta el 2011. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro? Espero que sí. Sí, quedó claro. Gracias. Gracias, gracias. Bien, avanzamos entonces. Ejercicio número 6. Voy a dejar de compartir y vamos a ir al Word. Ahí tenemos que resolver en función de bases de datos hipotéticos, ¿sí? Si tenemos o sea, vamos a hacer variaciones absolutas y variaciones relativas. Ese es el tema. Nosotros tenemos datos hipotéticos correspondientes a la evolución de la matrícula en dos universidades, la de Mar del Plata y la del centro de la provincia de Buenos Aires. Allí para el 2007, en la Universidad del Centro, hay 600 estudiantes. En la Universidad de Mar del Plata, 4.800. En el 2008 hay 700 estudiantes en la del Centro y 4.900 en la de Mar del Plata. Y en el 2009 hay 650 en la del Centro y 4.850 en la de Mar del Plata. Calcule la variación absoluta anual de la matrícula en ambas universidades. ¿Cuál es el principal problema que surge de este cálculo? Ese es el inciso 1. Y en el inciso 2, calcule la tasa de variación anual. ¿En qué se diferencia respecto al cálculo anterior? Y si dan la misma información. ¿Sí? Entonces, en la primera, vamos a analizar la variación absoluta. En el segundo inciso, vamos a analizar la variación relativa. ¿Sí? Sol Pérez está avisando que tiene tildado el audio, pero que entendió. Ah, perfecto. Bien, bien, gracias, Sol. ¿Cómo calculamos la variación absoluta? Es mucho... ¿Cómo calculamos la variación absoluta y cómo calculamos la variación relativa? A ver. Dalila. Puede ser que la variación absoluta la podamos calcular tomando por ejemplo, ¿no? El primer dato de la Universidad del Centro menos el primer dato de la Universidad de Mar del Plata. No. Restándolo. Está cerca, ¿sí? Pero tenemos que analizarlo por universidad. ¿Sí? Igual tengo una pregunta, porque nada, no recuerdo haberlo visto con qué tiene que ver la variación absoluta. Por ahí es que no recuerdo sinceramente qué significa. En términos absolutos vas a medir los valores que tenés. ¿Sí? Ah, bien, bien. Es decir, como dice ahí Lionel, vas a ver cómo varió el 2008 respecto del 2007 y cómo varió el 2009 respecto del 2008. En términos absolutos. Es decir, para la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, vos tenés que en el 2008 tenés 700 alumnos y en el 2007 tenías 600. Entonces, 700 menos 600 es 100. Bien. Ah, bien, perfecto. Mientras que la variación relativa, vos tenés que calcular una tasa de variación.
Entonces vas a calcular el valor del 2008 respecto del 2007, tomando a consideración el 2007. Y eso lo multiplicas por 100 y te da una tasa. Lionel dice que para la variación absoluta se toma cada universidad y se resta el año, un año sobre el otro, 2008 menos 2009. Bien. Lo mismo del 2007 al 2008, o del Bien. 2007 al 2009. Sí, lo que estamos analizando es de un año con el otro, ¿sí? No hagamos saltos. Es decir, 2008 respecto a 2007, 2009 respecto a 2008. Calcúlenlo, por favor. ¿Sí? Yo ahí los valores. El primer valor sería 100 de la Universidad del Centro, ¿no? Sí. Porque hacemos 700 menos 60 Menos y el segundo sería menos 50, porque hacemos el dato del 2009, 650, menos 700, que es el dato del 2008. Bien. Es decir que en ambas universidades, el primer año aumentaron 100 alumnos y el segundo año disminuyeron 50 respecto del año anterior, en ambas universidades. Bien. Sí, en ambas. En ambas suben y en ambas bajan. Bien. A eso en términos absolutos. ¿Y en términos relativos? Jorge, ¿vos nos vas siguiendo? Estás escribiendo, ¿verdad? ¿Estás haciendo las cuentas? Bien. Sí, te sigo, te sigo. Bien. Entiendo que el resto también, así que... Pero a vos te veo. El resto no los estoy pudiendo ver. No quiero perder a nadie en el camino. Para calcular la variación relativa habíamos dicho que, por ejemplo, ¿no? En el primer caso vendría a ser 700 menos 600 por 100 dividido 600, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy dividís equivocada? por 600? El resultado... No, hay un problema de... Te puede dar un resultado erróneo. Vos haces... Mira, va a ser más fácil. ¿Sí? Ahí vamos. Ahí lo ves, Dalila. Sí. Haces 700 menos 600 dividido 600 y a ese resultado lo multiplicas por 100. Ah, bien. El orden de los factores hubiera alterado el producto. Bien. En este caso. Entonces, el primer, digamos, resultado puede ser que sea 16,7. Sí, es 16,7, muy bien. Bien. El segundo, 7,14.
¿O no? ¿O la hice mal a la cuenta? ¿Estás en la Universidad del Centro? Sí, sí. No sé si hay que... Sí. Sí, está bien. Ah, bien, bien. Pero es 7. Ah, bien. Ah, capaz que hice algo mal. No, pero no, lo hiciste bien, perdona. Está redondeado en 7. Ah, bien. Es 7,142. Quedó en términos negativos, ¿verdad? Sí. Es decir, hay una disminución del 7%. Ahí verás que 100 alumnos de incremento le reportaron a la Universidad del Centro un 16% de incremento en su matrícula. Versus la Universidad de Mar del Plata, que le reportó un incremento de solo el 2%. En Sí. términos absolutos, ambas universidades aumentaron en 100 alumnos, pero la variación relativa fue distinta para ambos. Para uno es el 16,7% y para la otra es el 2%. Y lo mismo pasaría del 2009 al 2008. Hubo una disminución. Hubo una disminución en ambas Bien. universidades, perdón, de 50 alumnos, pero para la Universidad del Centro reportó un 7% esa disminución. Mientras que para la Universidad Nacional de Mar del Plata es de una disminución de solo el 1%. Buenísimo. Ahí vemos la diferencia o el impacto distinto que tiene para dos universidades con matrículas distintas. Bien. Ahí tienen los resultados, si quieren los pueden copiar. Tienen la forma de resolverlo. Perdón, Sí, Jorge. esto va a quedar grabado, estos gráficos en la clase, porque yo lo estoy siguiendo, estoy intentando, digamos, aprender para poder seguirlo después con la teoría. Sí, va a quedar así. ¿Sí? Bien, te agradezco. No, por nada. Yo en estos días lo subo al aula virtual. Dale, dale. ¿Sí? Bueno, así damos por terminada la guía hasta el día de hoy. ¿Sí? Con este ejercicio, lo que les pido es que intenten repasarlos nuevamente, que vean los teóricos, que intenten avanzar para la semana que viene con la guía de trabajos prácticos. Hoy ha sido una clase un poco más corta. La semana que viene vamos a avanzar un poquito más, ya sea con el circuito económico. Vamos a ver si podemos resolver la guía también de curva de posibilidades de producción o frontera de posibilidades de producción. Y ya terminar con la guía de trabajos prácticos número 1. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. La guía, o sea, que era orientativa de Argandonia. Es una guía de lectura. Bien. ¿Sí? Eso es para seguir el material de la bibliografía de los teóricos. Perfecto. Esa guía de lectura a ustedes les va a permitir, si pueden responderla, analizar con claridad si entendieron el texto. Perfecto, gracias. No, por nada. Bien. Profe, tengo otra pregunta. Sí. De la bibliografía, el texto de Mochoni Becker que está cargado en el aula,
Sí. No figura en el PDD, pero en el aula está cargado y dice entre paréntesis capítulo 1, pero está cargado el capítulo 1 y 2. No sé si habría que leer el 2 también o... Mira, debe ser que en esta unidad el capítulo 2 está resuelto con otro material bibliográfico. Ok, gracias. Sí, es como yo les decía, no sé cuál es la edición que está subida, pero probablemente sea la de circuito económico y que eso se ve mejor en Balsechi, me parece. Sí, entonces, Buenísimo, gracias. no, por nada. Bien. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, consulta, pregunta, un gusto haber compartido este martes con ustedes. Ojalá nos veamos el martes que viene, que puedan hacer toda la guía de trabajos prácticos, completa la 1, ¿sí? Así podemos avanzar más rápido y detenernos en las dudas, específicamente en las dudas, para que puedan ir comprendiendo. Si no, seguiremos con esta metodología, pero ojalá tengan dudas que podamos responder más que ir resolviendo los ejercicios. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Hasta la Nos próxima. vemos, gracias. A las 10 en punto. Adiós. Adiós. Hasta luego y bienvenidos. Adiós.